Alejandro, ser un escritor o llegar a construirse como escritor, porque no cualquiera escribe, en este caso tuyo es un libro, después que lo lean, es la otra. Y la tercera es poder llegar a la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento de la Universidad Nacional de San Juan, que te convoca desde hace muchos años para que tengas ese contacto directo con los adolescentes y esa fuerza que tienen los docentes de poder crear hábitos de lectura y de escritura en los jóvenes. Bueno, yo creo que empieza porque uno tiene ganas de contar algo. Así uno empieza a escribir. Nunca pensé, cuando yo empecé a escribir, no pensé nunca que iba a estar, ni que iba a escribir un libro del Holocausto, menos 3. Y mucho menos pensar que iba a viajar por el país a visitar escuelas porque leían mis novelas. Eso para mí es una satisfacción enorme, y sobre todo con la provincia de San Juan, que para mí es muy importante porque yo siento que todo empezó acá, en el FRAI, en Mamerto Esquiú, en la Escuela Industrial, ya acá en el rectorado de la universidad, que siempre nos abre las puertas. Tuve muchas charlas con los chicos y es como decís vos, el libro se completa cuando lo lee alguien. Y si yo puedo tener contacto con los lectores, es maravilloso. Y los chicos tienen mucha empatía, las historias los conmueven y hacen preguntas que uno no se hace cuando está escribiendo, porque uno cuenta una historia. Y ellos te obligan a repensar lo que escribiste y el trabajo que hiciste. Y es un desafío, ¿no? Porque ellos se toman el trabajo de leerlo, de conmoverse y hacen preguntas sinceras, y uno tiene que devolverles el gesto y ser sincero. A veces la literatura es más sencilla, ¿no?, que la teoría. Ahí entra en juego los jóvenes, lo direcciona hacia el libro que vos tenés sobre el Holocausto. Pienso que por lo general la gente desconoce cómo sucedieron las cosas o cómo se produjeron en aquel entonces, y no podés creer esa existencia de maldad, de egoísmo, de falta de dignidad. Se perdieron los valores de una comunidad en el sentido de agresión hacia otra, hacia el judío. Sí, también digo, yo siempre hablo con los chicos que el antisemitismo no lo inventó Hitler. Sí. Eso ya estaba latente desde hace miles de años, ¿no? Sí, Hitler se aprovechó del resentimiento del pueblo europeo contra los judíos. Pasa siempre eso, ¿no? Cuando a algún país le va mal, es necesario echarle la culpa a otro. Y no hacerse en Argentina pasa, cuando no hay turno en el hospital, la culpa es de los inmigrantes; cuando no hay trabajo, la culpa es de los inmigrantes. Y son discursos de odio que se repiten y que tratan de solapar los fracasos nacionales, señalando a un invasor que no merece tal y cual cosa. Sí, se perdieron los valores. Creo que mucha gente creía que los judíos no eran ciudadanos 100% sujetos a derecho, que los consideraban gente de segunda clase, ni siquiera seres humanos. Y es importante ese testimonio de los sobrevivientes. ¿Para qué? Para que estemos atentos de que esas cosas pasan y siguen pasando y van a volver a pasar, porque la historia de la humanidad está llena de genocidios, y nosotros vivimos en un país que se construyó sobre los huesos de los pueblos originarios, y hoy por hoy a la gente de tez oscura la siguen señalando en la calle, tienen menos oportunidades, y si son del interior, mucho menos oportunidades. Entonces, a mí lo que me gusta y el deseo es que todas estas historias ayuden a los chicos a entender que esto le puede pasar a cualquiera y que no hay que irse a 1933 para verlo. Además,
Se debe crear ese conocimiento del respeto hacia el otro, cualquiera sea su diferencia física o mental o hay un abanico de situaciones que son invaloradas. Total, Podemos tener infinidades. total. ¿Cuántas veces porque sos pobre, porque sos rico, porque sos zurdo, porque sos derecho? Totalmente. Es decir, tendríamos que hacer un listado de de qué te han discriminado en algún momento de la vida. Total, y digo, el ciudadano común puede discriminar, pero cuando la discriminación viene desde arriba Es muy fuerte. y se señala que la culpa de la crisis es de los discapacitados, de los jubilados, de las mujeres, de los estudiantes, de los trabajadores, Del ecuatoriano, del boliviano, y eso es muy peligroso porque nosotros la historia nos regaló, desgraciadamente, un montón de casos que ese discurso cuando vino desde el poder condenó el sufrimiento de un montón de gente. Sí. Y por eso es importante la resistencia de la gente de la calle, ¿no? De salir a la calle y decir, no, nosotros no creemos que los homosexuales, los discapacitados, los jubilados y los docentes tienen la culpa de la crisis que estamos viviendo. Alejandro, vos has escrito muchos años, muchos libros, desde que comenzaste, para hacer una reflexión, desde que comenzaste a escribir aquellas anotaciones en aquella libretita hasta ahora, ¿qué es lo que te ha dejado? ¿Qué te ha enseñado? Porque esto tiene que ser propio de un escritor. A mí me gusta contar historias. La verdad, digo, soy consciente de que desarrollé un oficio, pero también sé que estoy en el medio de un proceso de crecimiento, digo, todavía no tengo 50 años, falta muy poquito, pero sé ¡Feliz cumpleaños! pero sé que tengo que seguir creciendo como cualquier profesión. Y después sigo teniendo ganas de contar historias, que es lo que a mí me motiva. Cuando escucho una buena historia o se me ocurre una buena historia, me da igual que se me haya ocurrido a mí o que le haya pasado a otra persona. Las historias se sostienen solas y a mí me gusta escribir historias. Bueno, Alejandro, éxito en tu tarea, que los adolescentes sigan leyéndote porque es muy importante la lectura, te saca de los vicios, vengamos a hacer de las malas conductas. Sí, nos ayuda a pensar en el otro también, ¿no? Porque la literatura para mí es una ventana en un espejo. Bueno, muchas gracias.